Hola, mi nombre es Lourdes Martínez. Bienvenida al Club Mujer Biomagnetista. Amiga, ponte imanes. Hoy te voy a platicar cómo y cuándo es que se descubrió el par biomagnético, que es una de las técnicas del Dr. Boyce del biomagnetismo médico. Y bueno, es que en 1988 este doctor precisamente descubre el par biomagnético cuando está tratando a un paciente de SIDA, de VIH. Él ya practicaba el magnetismo unipolar. Y bueno, todo comenzó de la siguiente manera. Cuando llegaban en los años 70 los astronautas del espacio, de haber estado en el espacio, no se sabía por qué venían con una dismetría del hemicuerpo derecho. Entonces, pues investigaron de todas las maneras posibles y trataron de recuperar la simetría en su organismo. Y bueno, porque antes de irse los astronautas siempre los checan de pies a cabeza que vayan perfectamente saludables y con todos sus funciones bien y sus elementos y todo. Entonces, cuando regresaban del espacio, pues traían esta dismetría. Significa que el lado derecho de su cuerpo venía más corto que el izquierdo. Entonces lo notaban en la pierna y en los brazos, porque son las extremidades, ¿no? Entonces, pues investigando, veían que pues de lo que se habían ido bien y regresado mal, o sea, con deficiencias de calcio y de hierro y de diferentes eh, metales y vitaminas y así que necesita el cuerpo, ellos traían deficiencias. Entonces, bueno, todo eso se pudo de nuevo arreglar, o sea, les dieron suplementos alimenticios y todo, volvieron a la normalidad en sus organismos, menos lo del acortamiento de su cuerpo, de su lado derecho del cuerpo. Entonces los físicos, los médicos de la NASA, pues investigando y no dando con el resultado del por qué, le hablaron a uno de sus físicos, de sus doctores en física que trabajaba con ellos ahí en la NASA, que se llama el doctor Richard Brain Meyer. Entonces el doctor Brian Mayer empezó a investigar y se preguntó. Él tiene un libro que se llama Magnetic Therapy, algo así, luego les pasó bien el nombre. Pero él empezó a investigar por qué era lo que había aquí en la Tierra o qué es lo que hay aquí en la Tierra que no hay en el espacio y viceversa, que hay en el espacio que no hay aquí en la Tierra. Y entonces, pues dio con que no hay en el espacio ni gravedad ni magnetismo, que aquí en la Tierra sí hay. Entonces, haciendo algunos experimentos, pues dio a la conclusión de que la gravedad no era. Para empezar, pues los seres humanos nos creamos en un medio que se parece a la ingravidez, como es cuando las mujeres están embarazadas y tienen a su bebé en el útero. Entonces ellos están flotando los bebés en el líquido amniótico y pues es parecido estar en no gravedad, según lo que explica el doctor Brian Mayer en su libro. Y lo único que hacía falta era el magnetismo. Entonces empezó a pasar a los astronautas por campos magnéticos y de las dos polaridades, negativos y positivos, y se dio cuenta de que el de mi cuerpo derecho se establecía otra vez, se ponía al nivel que el izquierdo, el cuerpo se nivelaba. Y empezó él a hacer más investigaciones y a dar terapias porque se dio cuenta que no solamente era el desnivel y el volverse a nivelar cuando había deficiencia de magnetismo, sino que los órganos, cuando él aplicaba el imán positivo y mi cuerpo derecho se acortaba, significaba que había algún punto de acidez. Y cuando era lo contrario, cuando parecía que el hemicuerpo izquierdo era el que se cortaba, pero realmente es que se elonga el hemicuerpo derecho, es que hay algún punto de alcalinidad. Entonces él pensó y se dio cuenta que donde estaba alterado el pH de esa manera, pues, y él aplicaba los imanes, las polaridades que él lo que intentó era succionar. Si encontraba un polo positivo
en algún punto, él le aplicaba el polo negativo con el objetivo de succionar eh, la enfermedad o la disfunción, succionarla fuera del organismo. Entonces empezó a trabajar así con los imanes, aplicando la polaridad contraria en donde se encontraba estos puntos, ¿no? De acidez o de alcalinidad. Y pues daba buenos resultados, había desinflamaciones, quitaba dolores, aunque no precisamente se quitaba la enfermedad, pero pues daba bastante buenos resultados, ¿no? Daba algún alivio. Entonces el doctor Brian Meyer empezó a dar conferencias en México y en todo el mundo acerca de su terapia de magnetismo. Magnetoterapia es más conocida de esa manera. Entonces el doctor Goy se entera en una de esas que el doctor Brian Meyer viene a dar conferencia y cursos aquí al estado de Jalisco, en Guadalajara. Y entonces el doctor Goy asiste. Y el doctor Gois, bueno, es un médico y es fisioterapia y es muy apasionado de algunas otras técnicas de medicina alternativa. Y entonces se interesa mucho por el magnetismo y empieza a tratar pacientes suyos con la magnetoterapia, como lo hace el doctor Brian Meyer, como le enseñó el doctor Brian Meyer. Y de repente le llega en los años 80 un paciente de SIDA y empieza él a tratarlo. El paciente ya estaba muy mal, ya lo habían desahuciado de la medicina alópata, ya le habían dicho que no había nada que hacer. Y era esposo de una de las enfermeras del doctor Gois que lo asistía. Entonces la enfermera le pidió por favor que lo ayudara y el doctor Gois pues le empezó a dar magnetoterapia, pero veía que no había resultados muy visibles, ¿no? De mejoría. Entonces sí quitaba algún dolor o quitaba alguna inflamación, pero no había realmente una mejoría. Entonces un día al doctor Gois le llega una revelación acerca de cómo estaba tratando a su paciente de VIH, del que estaba muy preocupado por pues tener esta relación laboral con la esposa del paciente. Y la revelación fue que no tenía él que intentar succionar estas cargas negativas que se encontraban, negativas y positivas que se encontraban en el cuerpo de su paciente, que siempre las encontraba en timo y en recto. Él fue entonces que dijo es que no se debe tratar esto unipolarmente, es un par biomagnético, o sea, un par de dos polaridades magnéticas que están en el organismo, una negativa y una positiva. Entonces él pensó, no hay que intentar succionarlas fuera del cuerpo, hay que enfrentarlas. O sea, si en una parte del cuerpo está una carga positiva y en otra parte del cuerpo está una carga negativa y están haciendo resonancia vibracional y energética, todo esto lo descubrió con el tiempo, pero en ese momento le llegó la brillante idea de que no había que tratar de succionarlas, sino que había que enfrentarlas y hacer que volvieran pues a unirse, a juntarse para que el pH de este organismo se nivelara y entonces ya el nivel energético normal pues volviera a funcionar como debe de ser, o sea, aunque suene redundante, volviera a la normalidad. Y eso fue lo que hizo. Y la fortuna que sucedió después fue que a la semana que regresó este paciente con VIH, regresó mucho mejor. Y a la siguiente semana mucho mejor hasta que se curó. Entonces empezó a tratar a otros pacientes, a otras personas con VIH, con unos resultados positivos, o sea, todos se iban curando, primero mejoraban, hasta que se curaban. El doctor Gois, muy contento por su descubrimiento, empezó a buscar diferentes cargas positivas y negativas en los cuerpos de las personas que le llegaban con diferentes enfermedades y así es como empezó a descubrir los diferentes pares biomagnéticos, que es la técnica que se trata hoy en día en todo el mundo, porque ahora, gracias a sus investigaciones, ya hay pares que se aplican para cualquier enfermedad. Y yo te digo, amiga, ponte imanes, porque yo lo que he descubierto en mí y en varias de mis pacientes es que no solamente
te nivela el pH de tu organismo físico, sino también mental y emocional. En el momento en que tú estás bien físicamente, nivelado el pH de tu organismo, pues no solamente es de los órganos como el corazón, riñones, pulmones, hígado, vaso, vejiga, o sea, todos, sino que también el cerebro, y el cerebro, bueno, al funcionar bien, eh, pues tus pensamientos son más claros, tienes más capacidad de escoger, eh, tienes la capacidad o sea, como más conciencia, o sea, yo me siento más consciente de todo, eh, puedo tomar mejores decisiones y emocionalmente me siento súper bien y todo eso se refleja en mi cara, en mi piel, en mi ánimo, en todo. Entonces yo por eso no dejo de repetir, amiga, ponte imanes, te lo súper recomiendo. Y bueno, ya les conté un poco de esta historia que es maravillosa. El doctor Goiz es una eminencia y es alguien que a sus 80 y tantos años sigue impartiendo sus cursos por todo el mundo y sigue dando sus terapias. Yo te invito a que pruebes eh, ponerte imanes. Yo seguiré subiendo videos. Gracias por verme y pues espera el próximo que estaré muy pronto subiendo para que sepas dónde ponerte más imanes y para qué. Gracias.